comida. De esta manera habría operado al menos 7 años. Ahora la imputada arriesga hasta 10 años de cárcel. ¡Policía! A quien buscaban no era una delincuente tradicional o una traficante, pero sí vinculada a un delito, podríamos decir humanitario, pero además considerado un crimen. Era investigada por la PDI desde enero, apodada La Guaraní. Prometía trabajo en buenas condiciones, pero obligaba a mujeres paraguayas a ejercer la prostitución con precarios tratos. Una vez que arribaban, ¿no es cierto?, a nuestro país, eran publicadas inmediatamente en páginas de SCORE y procedía a explotarlas sexualmente. En el sentido de que estas mujeres trabajaban para ella hasta poder costear todo lo que eran los gastos. Caía la noche, también los clientes. La red de prostitución operaba en 2 departamentos del sector céntrico de Copiapó. En la imagen, Antonia Báez, mujer que se encuentra regular en el país, la denominada Guaraní, ofrecía una mejor vida a mujeres compatriotas de entre 18 a 24 años, pero terminaban como sus trabajadoras. Incluso mantenía cámaras de seguridad en el departamento para vigilar sus pasos, les cobraba el pasaje, comida y estadía, por lo tanto salir de esa red era imposible. Ellas vivían totalmente hacinadas y empezaban a tener conflicto, en este caso con la captadora, alrededor de 7 años que estaba captando y trasladando mujeres a Chile, que en un total, según nuestra investigación, establecimos que alrededor de 38 mujeres llegaron en esta condición a nuestro país. Trabajaban a la vista de todos, pero estaban invisibles en el país. Llegaban en condición de turista, pero luego quedaban irregular sin contrato ni documentos. Las investigaciones por el delito de trata de personas en la PDI han tenido un leve aumento en cada año. Hasta el 3 de mayo de este 2021 van 14 indagatorias. Si se trata de denuncias, 2020 fue el periodo con más casos, ya van 10 en lo que va de este año. Estadísticas que involucran prostitución, trabajos forzados y explotación sexual tanto en adultos como menores, aunque expertos señalan que es necesaria una mayor persecución penal. Durante el año 2020 no hubo ningún tipo de formalización por trata con fines de explotación sexual, solamente hubo 3 casos por trata con fines de trabajo forzado y claramente eso no significa que en el año 2020 no hayan habido mujeres, ¿no es cierto?, sometidos a esta forma de explotación contemporánea. Por la pandemia se podría pensar que la trata de personas disminuyó, pero este delito mantiene su tendencia. Ante una mayor fiscalización sanitaria, las fronteras han tenido un descuido, dicen agrupaciones migrantes. Todo indica que han entrado por pasos no habilitados, por lo tanto la vulnerabilidad es aún más extrema. Sin documentos, sin apoyo y bajo engaño, llegan muchas veces a caer, por ejemplo, en la prostitución. Es una experiencia traumática, definitivamente, porque estas personas son esclavizadas. Son sometidas, vulneradas en los derechos más esenciales, en las condiciones estas en las cuales son sometidas son brutales, ¿no? Y el impacto puede ser para toda la vida incluso. Antonia Báez fue formalizada por facilitación a la prostitución internacional reiterada. Se le decretó prisión preventiva. Más de 570.000 personas ya solicitaron el préstamo solidario para la clase media y los pensionados por renta vitalicia. Claro, este es un beneficio estatal que se va a otorgar por hasta 3 meses sin intereses y cuyas cuotas se comienzan a pagar en 2023. Ahora le vamos a contar quiénes pueden acceder y cómo postular. Mire. Para Alejandra, al igual que millones de chilenos, el 2020 y 2021 no han sido años fáciles. Tiene 2 hijos y el más pequeño con discapacidad auditiva. Lo más lamentable es que el viernes pasado en el sector de Rondizoni perdieron un costoso audífono que es parte de un implante con el que Emiliano escucha. Si él no tiene eso, él no puede escuchar. No podemos estar sin tantos días sin que él no lo ocupe porque es como que va retrocediendo. Una dificultad más para esta mujer que quedó sin trabajo antes del inicio de la pandemia. La buena noticia es que recibió el bono clase media y este sábado postuló al préstamo solidario. Tengo que alimentar a mis hijos, leche, pañales, necesito el dinero, entonces también por eso preferí pedir el préstamo este año. En solo 3 días, casi 571.000 solicitudes del préstamo solidario fueron aprobadas por un monto que supera los 240.000 millones de pesos. A diferencia del bono clase media, este préstamo lo pueden solicitar muchas personas, ¿no es cierto?, donde la verdad lo único que solicitaron una caída de 10% en los ingresos. La postulación se realiza en la página del Servicio de Impuestos Internos y se puede acceder con la clave única.
El préstamo se puede solicitar hasta por 3 meses con un monto máximo de 650.000 pesos. Sin intereses, se comienza a pagar en 2023 y en 4 cuotas anuales que no superarán el 5% de los ingresos obtenidos por el trabajador. Eso significa que seguramente hay una parte importante de este préstamo al final del día termina no repagándose. Eso es alrededor de un 25% del préstamo que al final del día no se repaga. Un préstamo solidario que también está disponible para los pensionados por renta vitalicia. Desde el 8 de mayo, casi 12.000 personas han ingresado sus solicitudes, que se traducen en préstamos por más de 3.000 millones de pesos. Podrán recibir hasta 3 veces el monto de su pensión y pagarlo en 48 cuotas desde enero de 2023. Si esas 3 pensiones juntas me alcanzan para la emergencia que tengo, es preferible, pero de todas formas es preferible. Preferible al adelanto o retiro del 10% de las jubilaciones. A menos que sea una necesidad imperiosa, mi recomendación es, en el caso de la renta vitalicia, no retirar el 10%. Esto porque la devolución del 10% mermaría el monto de las pensiones de por vida, mientras el préstamo del Estado solo 48 meses. Un nuevo beneficio estatal que ya está en marcha y que realizaría los primeros depósitos durante las próximas semanas. Bueno, esta pregunta se la hacen muchos. ¿A cuándo se podrá contar con la ayuda que generaría la agenda de mínimos comunes? Esta semana será clave y en las próximas horas el oficialismo y la oposición van a entregar sus propuestas formales. Ahora, por ahora ya existen indicios y mientras los primeros apuestan por un ingreso ético, la centroizquierda insiste en una renta básica universal. Kevin Filgueras con los detalles. 10 días han pasado desde que el gobierno y las mesas del Senado y la Cámara iniciaron los diálogos para llegar a los mínimos comunes que contemplan 4 ejes: ayuda a las pymes, estrategias para enfrentar la emergencia sanitaria, el financiamiento y las ayudas sociales. Por ahora, eso sí, solo existe una propuesta formal, la del Ejecutivo, la de la oposición y la de Chile Vamos. No hemos recibido formalmente las propuestas. Propuestas que tras un fin de semana cargado de reuniones con cónclave opositor incluido están en etapa de revisión. Sin embargo, ya se conocen algunas pistas del acuerdo de la centroizquierda que contemplaría una renta básica universal de emergencia con una cobertura que alcance a todas las familias del registro social de hogares por un plazo de 3 meses prorrogable y con montos que superen la línea de la pobreza. Un monto que alcance arriba de los 600.000 pesos por una familia de más de 4 personas. Eso en la oposición. Chile Vamos también afina su propuesta. Incorpora la entrega de un ingreso ético de emergencia que considera la línea de la pobreza como un piso y que vaya destinado al 100% del registro social de hogares. Ingreso ético de emergencia, el concepto por el que se la jugó el oficialismo, que abre la puerta a una cobertura ampliada al 100% del registro social de hogares con montos que superen la línea de la pobreza. La propuesta podría ser entregada este martes y las dudas en el sector apuntan a si existirá algún tipo de requisito o focalización del beneficio. Ojalá se trate de propuestas que se trate de mínimos comunes, no de puntos políticos, y confiamos que así será. Llamado de uno de los secretarios de Estado a cargo de las conversaciones. Por ahora, solo el gobierno ha planteado su propuesta y si de ayudas sociales se trata, la idea es aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia, mecanismo en vigencia desde hace casi un año. Así, se alcanzaría al 100% del registro social de hogares, es decir, cerca de 14 millones de beneficiarios con un costo fiscal estimado de $6.000 millones hasta junio. Yo he aprendido que tan importante como el monto es la velocidad. Pero yo soy más bien optimista en el sentido de que veo a lo menos una buena voluntad. Una vez que esa propuesta sea entregada, procederemos a esperar los proyectos de ley para iniciar el proceso legislativo de manera transparente y en la institución del Congreso. Discusión que sumó además otras ideas como la del candidato Joaquín Lavín, que propuso la entrega de 100.000 pesos para familias inscritas en el registro social de hogares para que sean gastados en comercios medianos y pequeños. Propuesta que siguen trabajando en Chile Vamos y la oposición, bloques políticos que entregarían a más tardar a mediados de esta semana sus ideas al Ejecutivo. Frente a los tiempos de adversidad. Un estudio reveló que 6 de cada 10 conductores no respetan el límite de 50 km/h. Sin embargo, el actual sistema de fiscalización y control de velocidad de Carabineros
permite detectar apenas 3 de cada 10.000 infracciones cometidas. Los detalles los vemos en la nota de Josefa Bustos y Juan Pablo Muñoz. Dicen que el ser humano tiene miedos verticales. Las alturas son una muestra, pero en el plano horizontal, detrás del volante, por ejemplo, el escenario cambia. La velocidad se vuelve atractiva, genera una hiperexcitación y una sensación de poder que, sin importar la edad, a algunos los vuelve casi adictos. Lo reconozco, antes sí. ¿Cuánto andaba antes? 80 veces ahí en la ciudad. ¿Te reconoce de repente ir Sí. ¿Cuánto más de lo permitido? 10, 15 kilómetros más. ¿Cuánto es el permitido? 120. ¿Y en ciudad? 80. No. 50. Los conductores chilenos ostentan malas características. La agresividad es una. La tendencia a no respetar la normativa de tránsito, especialmente la que limita a cuánto podemos transitar, es otra. Nos encontramos en Avenida Macul, de las calles estudiadas, de las que presenta mayores índices de exceso de velocidad, en promedio 10 kilómetros por hora más de lo permitido. Son oposicionistas desafiantes, es decir, son tremendamente refractarios a la norma. Y ahí tenemos un núcleo duro que es del orden del 20%, que son conductores que en general están permanentemente transgrediendo la norma, cualquiera de ellas sea. Si a eso tú le agregas que solo el 17% hace un curso formal, estamos frente a verdaderos analfabetos viales. Un estudio realizado por CONACET, Carabineros y Automóvil Club reveló que en promedio 6 de cada 10 conductores transitan a exceso de velocidad. Se estudiaron las avenidas Macul, Colón, Independencia, Eliodoro Yáñez y La Florida, donde entre 2016 y 2020 se registraron más de 3.000 siniestros y 39 personas fallecidas. Un peatón que está siendo atropellado por un automovilista tiene el doble de probabilidades de sobrevivir cuando el automovilista baja de 60 a 50 kilómetros por hora. Si la velocidad máxima es 120, no necesariamente yo tengo que ir a 120 kilómetros por hora. Tengo que siempre conducir a una velocidad la cual me permite mantener el control del vehículo y así reaccionar de buena manera ante cualquier eventualidad. Hoy el llamado es a tomar conciencia. A estas malas conductas se suma otra, la tendencia cada vez más frecuente a no respetar la luz roja. Los fines de semana, en la noche, se sienten las frenadas bruscas, choques, han habido varios choques acá. Como la vía es muy amplia y buena ahora, entonces la gente tiende a meter la patita. Con el sistema actual, Carabineros hoy logra detectar apenas 3 de cada 10.000 infracciones. En mejorar estas cifras podría ayudar un centro automatizado de tratamiento de infracciones, el denominado CATI, un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado y que buscará dotar de más tecnología al sistema. Porque no vamos a tener mejoras sustantivas en seguridad vial si no pasamos a control electrónico. Salvaríamos 600 vidas por año si tuviéramos controles electrónicos de velocidad. Un proyecto antiguo pero que avanza y que se hace cada vez más necesario, sobre todo cuando pese a haber menos conductores transitando por la pandemia, la irresponsabilidad de muchos va en aumento. Solo quedan 5 días para una elección que marcará la historia de nuestro país. Una que será inédita desde todo punto de vista, por las autoridades que escogeremos, porque se desarrollará en pandemia y se realizará en 2 días. ¿Qué ocurrirá con el toque de queda este fin de semana? Bueno, finalmente su inicio será retrasado en la jornada de domingo. También se anunciaron otras medidas, como nos cuenta Marian Basso. 5, 4, 3, 2... 1. Menos de 5 días quedan para las elecciones de este 15 y 16 de mayo. Proceso histórico donde muchos esperan volver a ver estas imágenes, las de la última elección, el plebiscito de 2020. Todo bien, hay que votar. Mucha gente, increíble. ¿Va a votar para dónde? Al cajón del Maipo. Tenemos que ir todos a votar. Que cambie todo nomás. En la historia quedará el próximo fin de semana, un proceso marcado por la pandemia, esta vez, eso sí, con varios electores ya vacunados. 2 días de votación, 4 papeletas que deberá marcar, la de alcaldes, concejales, también la de gobernadores regionales y los convencionales constituyentes, que redactarán la primera constitución de Chile nacida en democracia.
van a marcar el rumbo de nuestro país y de nuestra sociedad durante las próximas décadas. Palabras que pronunció el presidente Piñera este lunes antes de dar una importante noticia. El día domingo, el toque de queda se retrasará hasta las 2 de la madrugada. ¿Cuál es la finalidad de esta medida? Dar las mayores facilidades posibles al personal a cargo del proceso. Para que esto pueda realizarse de la manera más adecuada y se tenga el tiempo suficiente, tanto los vocales como los apoderados y también los funcionarios de CERVEL, es que se ha dispuesto que el día domingo el toque de queda, en vez de terminar a las 9, termine a la madrugada del día lunes, esto es a las 2 de la mañana. Además, se anunció que las personas que tengan que votar en una región distinta a la que residen podrán desplazarse desde 48 horas antes de la votación y hasta 48 horas después del 16 de mayo. Para ello, deberá aportar su pasaporte sanitario, la cédula de identidad y el documento del CERVEL que acredite su local de votación. ¿Cómo me traslado a votar si mi comuna está en cuarentena? Muy simple, solo lleve su carnet. Un mensaje a los electores que vayan a votar con confianza, se han tomado las medidas sanitarias respectivas para que no haya ningún problema de contagio. Se cuenta con un protocolo sanitario. Protocolo sanitario idéntico al del plebiscito, por eso no olvide su mascarilla, lleve su propio lápiz de pasta azul y respete el metro de distancia en la fila. La idea es evitar contagios y no alcanzar las críticas cifras que obligaron a postergar este proceso. Lo que se proyecta para el día de las elecciones son alrededor de 4.500, 4.800 casos y obviamente que manteniendo las medidas sanitarias. No tenemos por qué tener miedo, además que en este momento las elecciones se van a realizar en 2 días. Nos encontramos en una situación sanitaria muy compleja, por lo que es fundamental tomar todas las medidas de autocuidado durante la elección para evitar contagios. Y finalmente, evitemos cualquier celebración presencial luego de la votación. Nuevas medidas anunciadas a pocos días de un proceso histórico donde se espera una alta participación, ojalá utilizando las 2 jornadas para evitar aglomeraciones. 15 y 16 de mayo inédito, fecha estipulada para que los chilenos elijan a 16.730 representantes populares. De ellos, 1.278 estarán a cargo de una tarea histórica, redactarán la nueva Constitución. Durante 6 meses de intensa búsqueda no hubo noticias positivas, pero este fin de semana se encontró ropa perteneciente a Tiare, una joven que desapareció el año pasado en Copiapó. Se trata en todo caso de la única pista en medio de un caso que se ha convertido en un enigma, al igual que el de otras 2 jóvenes que salieron de sus casas y jamás regresaron. ¡Que busquen a las personas desaparecidas! Desde el 2 de noviembre del año 2020, Tiare Elgueda Acuña permanece desaparecida. La joven de entonces 19 años salió de su casa en Copiapó con destino a la comuna de Caldera. Según la investigación, un conductor la habría llevado y dejado en el paradero de la localidad de San Pedro, ubicada a unos 15 minutos al norte de Copiapó. Mismo sector en que fue captada la última señal de su teléfono celular. Resultó voluntariamente decir que él la había visto con vida, que la llevó desde la salida norte de Copiapó hasta San Pedro, que la dejó allí. De acá de los alrededores de San Pedro, si ellos vieron algo, que digan, por último anónimamente. Ellos no se imaginan todo lo que hemos sufrido nosotros con esto. Han sido 6 meses de búsqueda incansable, una familia organizada que con la ayuda de voluntarios cada fin de semana recorría el desierto. Rastreos sin novedades hasta este fin de semana, cuando un lugareño encontró prendas de vestir que pertenecerían a la joven. Familiares tomaron contacto con un particular que en este sector había encontrado vestimentas. Al ser cotejadas con la familia, se estableció que efectivamente corresponden a Tiare. Un hallazgo que activó nuevas diligencias. El Ministerio Público ordenó reforzar las indagaciones en el sitio Eriazo cercano a donde vieron a la joven por última vez. A raíz de eso se gestionó hoy día un operativo de búsqueda en el sector, tanto en terreno plano como en el sector de cerros y piques. Descubrimiento que sembró aún más la intranquilidad entre sus familiares, quienes aseguran ya se habían realizado búsquedas en ese mismo sector sin éxito. Esta bolsa no estaba alejado del camino, entonces es súper extraño que esta bolsa aparezca ahora. La ropa tampoco estaba así como deteriorada por el sol. Yo creo que alguien la puso ahí. Pero Tiare no es la única joven que sigue desaparecida en Copiapó. Tania Asiares fue vista por última vez en octubre del año 2018, cuando solo tenía 14 años, y hasta la fecha no hay rastros de su paradero. ¿Por qué no le sacó?
Hemos puesto fotos, el nombre de la Tania, mi hijo, que se desapareció en la población buscándola, pero no la encontraba, no la encontró nunca. Hace rato venimos diciendo que Atacama no es un territorio seguro para las mujeres. Lo que exigimos es que, por ejemplo, los militares, que son miles, pudieran rastrear todo el desierto, que salgan. Otro caso emblemático es el de Catalina Álvarez, quien desapareció en junio del año 2019 a sus 16 años de edad. Hugo Pastén Espinosa, más conocido como el psicópata de Copiapó, fue formalizado por el secuestro y homicidio de la joven. Pese a la incesante búsqueda, su familia aún no tiene consuelo. Hace 2 años que ya yo no celebro el Día de la Mamá. Yo busco, mis días son de búsqueda. Yo no voy a descansar hasta encontrarla. Nos parece terrible que la seguridad acá en Copiapó esté tan mala, las mujeres en realidad estén tan poco protegidas. Hallazgo que luego de más de 6 meses tomó por sorpresa a una comunidad consternada, la que ha salido a la calle en reiteradas ocasiones a manifestarse para exigir justicia y el reforzamiento de los operativos de búsqueda. Incertidumbre por el paradero de estas 3 jóvenes que un día salieron de sus casas sin pensar que jamás volverían. Crece la tensión en Medio Oriente. A las decenas de heridos por los enfrentamientos en Jerusalén se unen los palestinos fallecidos en la Franja de Gaza y las protestas en distintos países de la región. La mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén fue el escenario de los peores choques entre israelíes y palestinos. Estábamos rezando cuando aparecieron soldados, empezaron a lanzar bombas y muchos quedaron heridos. Este es el 4.º día de la escalada de tensión en Medio Oriente. Desde los territorios palestinos acusaron a las fuerzas de Israel de asaltar la mezquita, mientras que la policía del país hebreo señaló a grupos palestinos de atrincherarse con piedras y bombas Molotov en anticipación a la marcha judía por el Día de Jerusalén. Este momento es agridulce, porque por un lado celebramos el Día de Jerusalén, mientras que por el otro lado nos damos cuenta que la ciudad aún no se recupera y siguen negando sus derechos. En medio de los disturbios, un vehículo fue apedreado por manifestantes palestinos. El conductor perdió el control y terminó atropellando a varias personas antes de terminar estrellándose. De acuerdo con cifras de la Media Luna Roja, más de 300 palestinos han resultado heridos, mientras que Israel reportó al menos 20 policías que necesitaron asistencia médica. El grupo radical palestino Hamás se sumó a la escalada de violencia y envió misiles desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Según Israel, al menos 45 cohetes fueron lanzados a su país, pero la mayoría fue bloqueado por escudos antimisiles. El ataque generó una respuesta por parte de Israel, que lanzó misiles a la franja, dejando al menos 20 muertos, entre ellos 9 niños. לא נסבול פגיעה בשטחנו, בבירתנו, באזרחינו ובחיילינו. מי שתוקף אותנו ישלם מחיר כבד. La tensión traspasó fronteras y en países como Jordania, Líbano y Turquía se registraron manifestaciones a favor de la comunidad palestina. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak. La comunidad internacional hizo un llamado a calmar la escalada de tensión. Estados Unidos calificó la violencia registrada como inaceptable, mientras que la ONU manifestó su profunda preocupación por la situación en Medio Oriente. Y en nuestro país, en una jornada histórica, los habitantes de Rapa Nui acudieron a las urnas para modificar la ley Pascua, creada en la década de los 60, otorgaba beneficios carcelarios a quienes cometieran delitos graves contra las personas como violación y abuso sexual. Era un cambio que se venía solicitando hace más de una década. Modificación en los artículos 13 y 14 de la ley Pascua establecían beneficios carcelarios para delitos graves como violación y abuso sexual cometidos por miembros de la etnia Rapa Nui. Este domingo se votó la consulta indígena. Era un sueño, es un regalo para todas nosotras las mujeres. No podemos seguir normalizando que ciertas conductas sean parte de nuestra cultura y que creamos que porque somos Rapa Nui
tenemos el beneficio de cometer ciertas acciones. Bueno, yo no estoy conforme con esta consulta. Yo no acepto modificar el artículo 1314 porque es la única ley, la ley Pascua, que protege al pueblo Rapa Nui. 5 mesas de votación en la isla, 2 en el continente y casi 900 votantes en un proceso que se llevó a cabo de manera tranquila. Estamos ya de noche terminando el conteo, pero la tendencia muestra que vamos por una gran mayoría de derogación y modificación a estos artículos. Y así fue, se eliminó el artículo 14 y se modificó el 13, dejando como único delito sujeto a rebaja de condena el de usurpación. Ya no habrá beneficio de pena para ningún otro tipo de delito, incluidas la violación y abuso sexual. Bueno, este es un proceso que se viene gestando hace más de 10 años. Es muy importante para nosotros como pueblo Rapa Nui. Bueno, es muy importante decir que este es un hecho histórico, es un hito. Ha sido el mismo pueblo Rapa Nui el que ha ido a las urnas a tomar una decisión al respecto si modificar o derogar 2 artículos de la ley Pascua, el artículo 13 y el artículo 14. Jornada histórica en que se realizaron cambios en una ley que ya no representaba a la mayoría de los habitantes de Isla de Pascua. El siguiente paso es que sea aprobada por representantes de la isla que velarán porque se cumpla la decisión que tomaron los Rapa Nui, esta vez en el Congreso. Y este es un problema que viene después del COVID. En Chile, más de 50.000 personas padecerían secuelas por COVID-19. Un proyecto de ley que será apoyado por el gobierno espera apoyar a los pacientes para enfrentar estos gastos de rehabilitación física e incluso terapias psiquiátricas. Bernardita, adelante. ¿Cómo está, Bernardita? Bien, me canso. Mejor ya. Sobrevivir al COVID tiene consecuencias en la mayoría de los pacientes que estuvieron en estado crítico y conectados a un ventilador. En muchos casos hay que recuperar la movilidad de las extremidades, aprender a hablar otra vez, reconectarse con la realidad tras haber estado inconsciente por varios días. Eso es lo que vive hoy Bernardita. A esta ingeniera comercial de 50 años, el COVID-19 le robó su capacidad de respirar, su energía, pero sobre todo su independencia. Crónicas del domingo de 24 horas Central mostró cómo las terapias, kinesiólogos y psicólogos son parte de una recuperación lenta que además no es segura. Ahora, esperemos que los daños no sean permanentes. Todavía no lo sabemos porque estamos dando tiempo, como le digo, hasta 18 meses la recuperación. Tenemos que ponernos en el escenario, eso sí, como lo estoy haciendo con varios pacientes, que si no hay una recuperación importante, tendría que jubilarse por invalidez de forma precoz. Yo me vine todo el camino llorando, porque yo no quiero jubilar, yo me siento todavía joven, me siento que soy capaz para seguir trabajando. Lo cierto es que no es fácil ser un sobreviviente de COVID. A las consecuencias físicas evidentes se suman otras psicológicas como el miedo, la angustia o la depresión, e incluso cuadros psicóticos. En un estudio publicado en la revista The Lancet se analizó a más de 236.000 personas que tuvieron COVID. El 4% de ellos, es decir, casi 10.000 pacientes, presenta rasgos de psicosis. El COVID es capaz de alterar el sistema nervioso central, lo infecta en forma directa, lo puede hacer. Hay evidencia y se ha encontrado el virus en autopsias de pacientes que murieron de COVID en el cerebro. No serían tan raros los resultados de esta patología psiquiátrica en pacientes sobrevivientes al virus, porque hay además otras 2 razones que podrían explicarlo. Como se trata de una enfermedad pulmonar que es grave, se puede generar daño a nivel cerebral por falta de oxígeno, es decir, por hipoxia. También la psicosis COVID se explicaría por un síndrome post-UCI. Lo sufren pacientes que han estado sedados, desconectados de la realidad y con bloqueo neuromuscular. Es raro que un paciente que ha estado más de una semana en la UCI con COVID no salga con daño neurológico. De hecho, usamos antipsicóticos ya de norma. Ah, perfecto. Todos los pacientes, antes de sacarle el tubo, ya entro con antipsicótico, porque sé que puede pasar. Pero claramente no es lo único. Hay alteración de memoria, hay deterioro cognitivo, sin duda. Mucho más común que la psicosis. Se estima que en Chile al menos 50.000 personas que han tenido COVID tienen hoy secuelas tras la enfermedad. Y el gobierno patrocinará un proyecto de ley que pretende generar una canasta justamente destinada a la rehabilitación de esos pacientes, incluyendo medicamentos, consultas médicas y terapias.
el Plan Nacional de Rehabilitación Post-COVID crea una canasta de remedios y prestaciones profesionales para enfrentar el proceso de rehabilitación del COVID-19. Esta rehabilitación será por parte del Estado, a través de FONASA, y por parte de las ISAPRES en aquellos que estén en el sistema privado. En total, el proyecto podría costar unos 180.000 millones de pesos y espera ser aprobado en discusión inmediata antes de que se termine el primer semestre de este año, con el propósito de ayudar a quienes, tras haber sobrevivido al COVID, siguen batallando con sus secuelas. Hace casi 30 años una mujer denunció aquí, en nuestro canal, que su hijo había sido sustraído desde la maternidad del hospital. Intentó en muchas ocasiones rastrear su paradero, pero sin resultados. Hoy su familia está cada vez más cerca de la verdad y las respuestas están en Europa. El reportaje del periodista Luis Soto. Una profunda herida que a más de 30 años todavía no se ha podido cerrar. Siempre supe que tuve un hermano, pero no era un tema que se tocara constantemente en mi casa con mi mamá, porque yo sabía que le dolía mucho. Madres engañadas y alejadas de sus hijos recién nacidos. Y me dijo, pero hijo, tú no fuiste a Holanda porque yo quería. A mí me dijeron que tú habías muerto. La justicia investiga miles de adopciones irregulares en Chile. Los antecedentes que se fueron los papeles son falsos y tienen nombres falsos. La historia que hoy le contaremos se remonta a 1989. María Koenig esperaba a su segundo hijo y toda la familia miraba con esperanza la llegada de un nuevo integrante. Estaba muy contenta, muy emocionada. Yo también, uno chiquitito en esa época, uno quiere tener un hermanito. Pero el parto tuvo algunas complicaciones. El niño nació prematuro y debía quedarse algunos días en la incubadora, mientras su mamá tuvo que ser hospitalizada por algunas semanas. Y cuando volvió conmigo, después no llegó al hospital y no estaba mi hermano. Para reconstruir su historia, debemos rastrear una olvidada cinta de 1992. En un capítulo de Informe Especial, María Koenig denunciaba que su hijo había sido sustraído desde la maternidad del Hospital Barros Luco 3 años antes. Que ese niño lo habían pasado el mismo día que llegó al hospital, que el asistente me había acusado de abandono y que lo dan en adopción. Lo siguiente parece sacado de un guión cinematográfico. María buscó respuestas en el juzgado de familia, pero sin éxito. Decidida a descubrir la verdad, se escabulló de manera clandestina en la oficina de adopciones. Pero yo me metí a los antiguos y a esa sala. Me escondí detrás de un mesón y habían unos libros. Y empecé a registrar y con tanta suerte que al ver mi apellido me di cuenta que ahí estaba. Así descubrió un expediente que registraba la adopción de un niño llamado Nicola a una familia italiana. Tenía la misma fecha y hora de nacimiento de su hijo. Mi meta era trabajar hasta lo último que iba a hacer era llegar a Italia. Aunque fuera me iba a conformar con haber intentado. Lamentablemente nunca pudo concretar ese anhelo. En 2014 falleció a los 63 años, producto de una severa enfermedad pulmonar. Yo tengo que ver. La mitad de mi ser me falta. ¿No duerme tranquila? No, eso no, nunca voy a tener paz. Partió sin dar con aquella esquiva verdad sobre qué pasó con su hijo. Una familia que nunca pudo sentirse completa, pero que a 32 años de lo sucedido está a punto de encontrar respuestas. Lo que me emociona es pensar qué hubiese pasado si yo me hubiese podido criar con un hermano. Me quitaron esa opción que tienen muchos de tener a alguien más en que apoyarte. Desde 2018, la justicia investiga una serie de adopciones irregulares ocurridas en la segunda mitad del siglo XX.
¿Se podría investigar una posible asociación ilícita detrás de todo esto? Bueno, detrás de todas estas organizaciones o detrás de todos estos pasos que se dieron, posiblemente pudiera haber un tipo de organización de esas características. La investigación comenzó indagando cerca de 500 casos, pero nuevas denuncias dejarían en evidencia que esa cifra solo era la punta del iceberg. Algunos estiman incluso que las adopciones irregulares ocurridas en Chile serían más de 20.000. En el marco de las investigaciones nosotros hemos incautado muchas fichas y antecedentes que permitirían inferir de que son muchos los casos en los cuales obviamente se efectuaron algún tipo de intervención irregular. En Talagante, una familia lleva más de 32 años alejada de la verdad. Pero a miles de kilómetros en Europa, jóvenes rastrean sus orígenes en nuestro país. Jessica creció en el seno de una acomodada familia en Bélgica. Siempre supo que fue adoptada y que sus orígenes estaban en Chile. Yo tenía mi expediente y decía que mi mamá me entregó en adopción porque no podía ir más a visitarme al orfanato. Ella no estaba interesada en verme más. Tras la muerte de su madre adoptiva en 2017, decide rastrear sus orígenes. Buscó su apellido en Facebook sin pensar que se encontraría con su hermano, quien le contó su versión de lo sucedido. Nunca quisimos darte en adopción a otro país. Fuiste robada desde el hospital. Luego de establecer vínculos, en 2019 regresa por primera vez a nuestro país para reencontrarse con su familia. Necesitaba sentir la energía de estar frente a ella. Me estaba contando su historia y pude sentir el dolor en su corazón, el sufrimiento y el trauma por el que pasó. Awareness. Justice. Family. En Europa, la organización Chilean Adoptees Worldwide ha servido como plataforma para canalizar denuncias y brindar una red de apoyo para quienes sospechan que fueron adoptados ilegalmente desde Chile. Lo que hicimos es que hemos realizado una plataforma puesta en una página web que muestra todo lo que tenía que ver con lo que salió en la prensa, en los medios. Hace menos de 2 semanas, Nicola Guardiani, un joven italiano de 31 años, los contactó para rastrear sus orígenes. Sabía que era adoptado desde Chile y que su apellido materno era Koenig. Yo busco en internet, yo busco en Facebook estos nombres similares y después puedo encontrar mi tía. Mi tía, que vive en la comuna de La Florida, recibió un día a unos carabineros, unos sargentos, y le explican que había un joven llamado Nicola Castillo Koenig que estaba buscando a su familia biológica. En poco tiempo, las piezas faltantes de este puzzle comenzaron a encajar. Fue emocionante. Él quedó impactado también de la información que le estaba entregando yo, porque él lo que sabía, se crió siempre sabiendo que su mamá lo había abandonado. Un poquito uno shock, yo creo, porque no sabía nada de qué pasó en mi nacimiento. Nicola descubrió que su adopción nunca se hizo legal en Chile y que además tiene 2 identidades. Originalmente fue llamado Francisco Hernández Koenig, pero inexplicablemente sus papeles de adopción están a nombre de Nicola Castillo Koenig. Ambos nombres tienen root distintos, pero las inscripciones de nacimiento tienen prácticamente la misma información. La dirección del hospital, el nombre de la matrona y hasta la fecha de nacimiento y la hora son concordantes con exactitud. Demasiadas coincidencias. La única diferencia es que en el caso de Nicola Castillo Koenig no figura el nombre de sus papás. De hecho, es posible obtener un certificado de nacimiento y no aparece individualizado ninguno de sus padres. Esos niños salieron de Chile y nunca desaparecieron como de los registros chilenos. O sea, estamos
hablando de cuando tú ves el padrón electoral, cuántas personas deben votar. Dentro de ellos están los niños que se llevaron en el extranjero, que tienen doble identidad. Sentimientos encontrados, mucha información que procesar y entender. Coordinamos una videollamada entre Teresa y Nicola. Por primera vez podrán ver la entrevista que su madre biológica dio a nuestro canal hace casi 3 décadas. Hola, hermana. Hola, hola. Estás bello, bello, bello. La organización Hijos y Madres del Silencio tiene antecedentes de más de 10.000 casos de eventuales adopciones irregulares. Trabajan desde 2014 y han logrado reunir a más de 200 madres con sus hijos biológicos adoptados en el extranjero. A los padres adoptivos les contaban que esa madre los abandonó, que eran drogadictas, que eran alcohólicas, que eran prostitutas o tenían una gran familia donde no podían seguir criando hijos. Según información de la PDI, entre 1970 y 1990, las regiones que han concentrado la mayor cantidad de denuncias por supuestas adopciones irregulares son la Araucanía, el Biobío y O'Higgins. Los principales países de destino de los niños adoptados son Suecia, Italia, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Holanda. Eran principalmente mujeres jóvenes, solas, vulnerables, muchas de ellas con una situación económica no muy buena. Se investiga una red que estarían involucradas 5 congregaciones religiosas y en la que participaron 29 captadoras de niños. Se trata principalmente de asistentes sociales que facilitaban el traslado de los recién nacidos y la adulteración de documentos. Habían personas que captaban a esas madres adolescentes y al momento de dar a luz, muchas veces se les comunicó que sus hijos habían fallecido. Consignaban informes sociales ideológicamente falsos con antecedentes que no eran fidedignos. Nicola, que fue adoptado en 1989 por una familia italiana, no sabía que fue alejado de su madre sin su consentimiento, tampoco que ella intentó ubicarlo en reiteradas ocasiones. Yo creo que la prioridad de ella hubiese sido, primero, no causarle ningún daño a él. Por primera vez, Nicola verá la entrevista que su madre dio a nuestro canal hace casi 3 décadas. Lamentablemente falleció antes de poder conocer a su hijo. Creo que es importante también saber lo que pasó, pero yo creo que nadie podemos volver atrás en el tiempo. Nicola dice no tener palabras, asegura que su única intención era poder decirle a su madre biológica que él estaba bien, que fue feliz y que recibió el cariño de una familia. Uno conocer la historia, saber lo que sucedió, pero luego ya asimilarlo y seguir adelante y aprovechar. Él ahora tiene una persona aquí en Chile que lo ama mucho. Yo creo que estas son palabras de corazón, son palabras muy lindas. Un reencuentro virtual, pero cargado de emoción. María no alcanzó a vivir para conocer a su hijo, pero estas palabras son testimonio de una nueva etapa de paz y tranquilidad. Una pequeña alegría entre tantas familias que todavía están alejadas de sus seres queridos y que sueñan con justicia. A mí me gusta también poder tener el contacto con mi hermana. Chao, un abrazo enorme, muchas gracias. Un final feliz y emocionante para una trágica historia que es parte también de lo que ha pasado con más de 10.000 niños que fueron arrebatados de sus madres y que fueron adoptados de manera irregular. Muchos de ellos todavía no logran reencontrarse con sus madres biológicas. ¿Vamos a otro tema? Con el alza del gas y la parafina, el bolsillo de los chilenos para este invierno se resiente más. Muchos están buscando la fórmula para ahorrar costos. ¿Qué es lo que conviene más para poder mantener calefaccionado el hogar? Veamos. De a poco aparecen los gorros, chalecos y las bufandas. Es que cada día las tardes son más frías y un artefacto se vuelve nuestro mejor aliado. El departamento tiene calefacción central. Tratamos de utilizar el eléctrico en las habitaciones o calientacama. Estufa a gas.
Tenemos en parte energía eléctrica, en parte parafina. Estufa parafina. Distintas formas de calefaccionar la casa, que en este invierno será un tema no menor para el bolsillo. Es más difícil el tema de invierno porque todo está cada vez más caro. Seguir subiendo las cosas y con este tema de la pandemia va a ser terrible. Subieron mucho con el gas. Imagínense, un balón de 15 vale más de 20.000 pesos. Obviamente es más caro, porque todo sube. Ha subido el gas, sube la parafina, sube la benzina. El gas en los últimos 12 meses ha tenido un alza de casi un 16%, mientras que la parafina en lo que va de año ha subido 10,6%. Esto último ha llevado a Enrique a tomar decisiones difíciles. Yo tengo como una semana ya aprendiendo. Claro que no todos los días, es por lo mismo para no gastar tanto combustible, para cuidar la parafina y todo. ¿Está muy cara? Claro, 600 y tanto, 650, 6... Ya, entonces es mucho. Pero, ¿qué conviene más al momento de consumir? Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, un aire acondicionado consume casi 19.000 pesos mensuales, convirtiéndose en el más barato si lo comparamos con la estufa parafina o a gas, que mensualmente consume sobre 50.000 pesos. En solo 5 meses de invierno se podría ahorrar 155.000 pesos en una casa de 57 metros cuadrados. El problema es que acceder a esa tecnología es más caro que comprar una estufa a gas o parafina. Uno nunca piensa en el mañana, digamos, y compra lo que es más barato hoy porque necesito calefacción hoy. Es súper entendible que puede ser la situación de muchos, pero si es que es posible ahorrar un poco y planificar en el fondo, eso va a significar ahorros a largo plazo. El retail en las últimas semanas ya se prepara para la venta de calefactores, que ya ha tenido un importante repunte, sobre todo tras los primeros pagos del tercer 10%. Eso sí, las tendencias de compra han ido cambiando. Ahorita se están inclinando hacia este tipo de estufas tecnológicas a parafina, son eléctricas. Después seguiríamos con los convectores eléctricos, que allí la gente lo que mide un poco es el consumo. Y ya, por último, serían o vendrían las de gas. Algunas personas dicen que el incremento del gas ha incidido. Consumo de calefactores en un año complejo para la economía de las familias, donde miles de chilenos estarán ingeniándoselas para mantener el calor del hogar de la manera más barata posible. Un show musical para celebrar el Día de la Madre terminó con el alcalde de Rengo detenido por infringir la norma sanitaria. Aunque este evento era online y transmitido por Facebook, este superó el aforo permitido. Tremenda presentación. Hay una canción más, ¿cierto? Me parece que sí. Este show que celebraba el Día de las Madres con artistas locales y que se transmitió por las redes sociales la tarde de este domingo fue el motivo que le costó la detención. Un acto de campaña para la reelección en su tercer periodo que habría excedido el aforo permitido por la autoridad sanitaria. Estaba realizando una transmisión en vivo de un evento artístico con 12 personas que se encontraban al interior, infringiendo el aforo permitido en una fase 2, pero en fin de semana. Vecinos denunciaron el evento que sobrepasó el aforo permitido y que terminó con 12 detenidos. Este lunes, Soto y el productor del evento fueron formalizados por infracción al artículo 318 del Código Sanitario. Y el Tribunal de Garantía estimó que la detención había sido ilegal, sin perjuicio de los antecedentes expuestos, es decir, de que esta celebración o esta actividad congregaba a un número de 12 personas, no habían resguardos sanitarios que creemos son los que ponen en peligro el bien jurídico de la salud pública. Detención que finalmente el Tribunal de Garantía de Rengo declara como ilegal. El postulante a la reelección pasó la noche detenido. He dejado que la justicia funcione. Gracias a Dios se ha declarado ilegal la detención. A pesar de la decisión del tribunal, los renguinos cuestionan el actuar del postulante al sillón alcaldicio. Muy malo, porque es la autoridad máxima y debería respetar eso. Predicar con el ejemplo y si no lo está haciendo de esa forma es un flaco favor que le está haciendo a su campaña. Deberían, no sé, pasarle una multa para que sea un ejemplo para todos los demás. Reconozco que en tiempos de pandemia las cosas hay que cumplirlas. Si nos equivocamos en algo, aceptamos la culpa. Yo no soy de los que vado a la justicia. La productora en cuestión argumentó que todos los trabajadores para el show contaban con sus permisos laborales, pese a ellos serán sancionados por la autoridad sanitaria.
12 personas que realizaron un evento en el cual estaban infringiendo los aforos permitidos en una comuna que está en cuarentena. Por lo tanto, hemos recibido el oficio carabinero y nosotros hoy día vamos a proceder a hacer los sumarios sanitarios. No se trataría de una reunión social, sino de una reunión en contexto laboral, consideró la jueza del caso, en el que se resolvió un plazo de 90 días para investigar los hechos. Bueno, hablando de COVID y de elecciones, como cada semana monitoreamos la pandemia junto al doctor Ugarte. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, pues estamos a 5 días apenas de las elecciones y la primera pregunta que uno se hace es ¿cómo están las condiciones sanitarias para enfrentar esta elección? Han bajado los contagios nuevos, pero igual siguen siendo altos si comparamos, por ejemplo, con el plebiscito del año pasado en octubre. Sí, si comparamos con el plebiscito tenemos cifras más altas, también hay más testeo y el nivel de ocupación de las camas críticas, que es uno de los talones de Aquiles de todo este proceso, están bastante llenas. Sin embargo, las cifras van en descenso, la tendencia de la tasa de contagio es a la disminución semana tras semana. Y obviamente es mucho mejor que la fecha previa en abril, ¿no es cierto? La postergación ha sido favorable en ese sentido. En esos momentos tuvimos un pic, ¿cierto?, de más de 9.000 casos el día 9 de abril, precisamente antes de las elecciones, de la fecha original de las elecciones. O sea, hoy día estamos de frentón en una mejor condición sanitaria que esa primera fecha. Así es. Y además, en este momento llevamos un año de aprendizaje sobre cómo realizar las actividades en medio de una pandemia. Bueno, y en ese sentido, contémosle a la gente o recordémosle cuáles son esas medidas para que podamos ir a votar de manera segura el fin de semana. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener así, el ABC? Bueno, es muy importante ir siempre con la mascarilla, ¿no es cierto?, mantener la distancia, llevar un lápiz, vamos a usar nuestro propio lápiz, alcohol gel. Sí, vamos a estar mucho tiempo, 2 mascarillas. Respetar los aforos, que va a ser cantidades limitadas de gente, y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o son adultos mayores o son embarazadas, preferir el horario de la tarde, que hay una menor afluencia de público. El horario de la tarde del día sábado, ¿no? Exactamente. Sí. Esa es probablemente la mejor hora para ir a votar para los adultos mayores o para la gente que necesita ayuda, por ejemplo, o asistencia, es la tarde del sábado. Pero además los jefes de local van a dar todas las facilidades para que las personas que tienen alguna condición de riesgo sean tratados de una manera expedita, de manera que puedan votar sin tener mayor riesgo. Doctor, la mascarilla todo el tiempo puesta, pero hay un momento cuando uno entra, ¿cierto?, ya a la mesa que le toca votar y entrega el carnet de identidad, o lo muestra en realidad más que lo entrega, y hay que confirmar la identidad. Ahí uno se tiene que sacar la mascarilla, ¿no? Sí, uno toma la mascarilla desde la sasa, la retira de la cara sin tocar con nada, solo unos segundos para ser reconocido. Esto a distancia, ¿no es cierto?, de quienes están a cargo de la mesa, y se la vuelve a poner cuando ellos lo señalan que lo han reconocido. Y eso es todo. Es todo. Clarísimo, entonces. Revisemos, doctor, las imágenes que nos han llegado de Europa, donde están siempre un paso más adelante que nosotros, ¿cierto? Han terminado en algunos de los países con el toque de queda y vemos esto. Son imágenes, digamos, esto es al aire libre, de celebraciones de frentón de la gente en España, que de alguna manera podríamos decir que tiraron la casa por la ventana cuando levantaron el toque de queda. Acompañan las cifras en este país, en el caso de España, como para no aplicar ninguna medida sanitaria, porque aquí nadie está con mascarilla. Probablemente es precipitado. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido cuando se abrieron los pubs y vuelve a permitirse cierto grado de vida social. Y lo que es curioso, Constanza, es que para la gripe española hace bastante tiempo, un siglo atrás, ocurrió exactamente lo mismo. A las primeras señales de descomprensión de las medidas de restricción, la gente vuelve a realizar este tipo de acciones. Ojo, que eso puede permitir ciertos grados de rebrote, aunque sea al aire libre. Exactamente, tenemos que aprender nosotros también de lo que ocurra ahí, ver qué pasa con este nivel, ¿cierto?, de actividad sin ninguna medida
sanitaria. Doctor, ¿se acuerda de esto de la variante chilena? Israel vuelve a insistir en que existen al menos 7 casos de la variante chilena de COVID-19 en una familia que no respetó la cuarentena. Sin embargo, aquí el ISP, que es la autoridad, insiste en negar la existencia de esa variante. ¿A quién le creemos? Bueno, existe una variante que se conoce como C37, que es una derivación de la B111, que se ha presentado en varios países, no solo en Chile, se ha presentado en Perú, en Estados Unidos. Esa es la variante andina, es la misma. Es la misma variante que tiene andina. diferentes nombres nomás. Y que en nombre internacional oficialmente todavía no se le ha puesto un nombre como variante chilena. A nivel internacional algunos países la llaman así, pero ha estado presente, ya hay casos identificados en Chile, hay casos identificados en Perú, y hay casos identificados en Estados Unidos y ahora en Israel. 24 personas son contactos estrechos en Israel y también están con aislamiento hoy día. O sea, el ISP debiera reconocerlo. Pero el problema es que internacionalmente no existe esta variante clasificada dentro de los registros oficiales como variante chilena. Existe una variante que se ha presentado en Chile, pero que internacionalmente no se le ha asignado la paternidad. Es un hijo ilegítimo de este virus. Ilegítimo por el momento. Por el momento. Doctor, la FDA, esto es una buena noticia, ¿cierto? El organismo regulador de medicamentos de Estados Unidos autorizó la vacuna Pfizer para adolescentes entre 12 y 16 años. ¿Podría ocurrir esto? ¿Podría ser utilizada aquí en nuestro país? Entre 12 y 15 años, perdón. Exactamente. Esto en Estados Unidos abre, por lo menos para esa vacuna, la posibilidad de ampliar en un 5% la población que puede ser vacunada, llegando a un 85% de la población total. Esto además permite que un grupo que es el que más riesgo tiene al volver a clase, que son los mayores de 10 años, porque los de menores de 10 años tienen menos riesgo, recordemos, quede protegido con la vacuna. Son buenas noticias. Obviamente el Instituto de Salud Pública de Chile es independiente de la FDA de Estados Unidos. Y además, no basta con esta autorización de la FDA, sino que la autoridad aquí también en Chile tiene que aprobarla. Y en Estados Unidos hay un comité de asesor independiente de vacunas que todavía no ha sesionado, que faltaría ese último visto bueno. Es una buena noticia, pero falta todavía algunos pasos para que pensemos en aplicarla aquí a los adolescentes de nuestro país. Doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias. No, encantado. Buenas noches. Iván. Faltan todavía algunos instantes, pero recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Veamos lo que está pasando en Colombia, donde un tenso enfrentamiento entre civiles armados y ciudadanos indígenas se dio en la ciudad de Cali, en el marco de las protestas que se están realizando en ese país. Los manifestantes prometen seguir con las movilizaciones. Mire. Son imágenes que han causado revuelo en Colombia. Un violento enfrentamiento que se vivió en la ciudad de Cali entre civiles armados y miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca. La comunidad indígena se movilizaba para unirse a la manifestación en la ciudad cuando se encontraron con un grupo de habitantes de Pance, al sur de Cali. Ahí comenzó el intercambio de disparos que resultó con al menos 8 heridos. Luego del incidente, el presidente colombiano Iván Duque pidió una mayor presencia de policías en la ciudad, que se ha transformado en el epicentro de las manifestaciones del país. Con todo el apoyo de la autoridad local, como se ha hecho siempre, garantizar hoy el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali. Durante la madrugada de este lunes, el mandatario visitó Cali por pocas horas. En su viaje se reunió con autoridades locales para tratar la complicada situación. Para que con estos espacios tengamos claro que la juventud se debe pronunciar. Desde hace 13 días, los colombianos se manifiestan diariamente, luego de que el presidente propusiera una polémica reforma tributaria. Aunque el proyecto ya fue retirado, los colombianos siguen protestando, exigiendo al gobierno mejoras en otros ámbitos.
Los enfrentamientos, que ya cumplirán 2 semanas, han dejado hasta el momento una cifra de 47 fallecidos, según el Instituto de Estudios para la Paz. Y casi todos los muertos los estaba poniendo Cali. Entonces leían, hacían un homenaje y leían muerto, Cali, 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 Cali. Yo decía, joder. Sí, entonces ahí hay un componente donde Cali está en estos momentos en una situación delicada. El Comité del Paro, que llamó desde un principio a las manifestaciones, aseguró que el paro no tiene fecha de término. Decisión que tomaron luego de una reunión cara a cara con el presidente, donde, según los dirigentes, no mostró intención de ceder en las peticiones que le han presentado. Hablemos del cobre, que hoy alcanzó un nuevo máximo histórico. El metal rojo fue cotizado en la Bolsa de Metales de Londres a $4.865. El nuevo valor superó la marca del viernes pasado, cuando la libra de cobre llegó a los $4,7. Según la Comisión Chilena del Cobre, con este nuevo máximo, el metal rojo promedia un valor de $3,987 la libra. Especialistas atribuyen el alto precio a la mejora de expectativas económicas globales y al crecimiento del mercado chino. Todo esto se da en medio de la discusión por la ley que establece un royalty minero. El precio que mejora, obviamente, las proyecciones de recaudación para este año. Sobre eso se refirió el ministro de Hacienda. Estamos con un precio del cobre más alto de lo que estábamos esperando, ¿no es cierto? Eso es así y efectivamente eso nos permite tener más recaudación fiscal. Lo que quisiéramos decirle a los chilenos es que efectivamente esa mayor recaudación fiscal por el precio del cobre la estamos ocupando intensamente para financiar estas ayudas sociales. Y el gobierno está evaluando el ingreso de un decreto a la Contraloría para que las Fuerzas Armadas presten apoyo a las policías en la denominada macrozona sur, una vez que concluye el estado de excepción por la pandemia. El decreto 265 del Ministerio de Defensa permitió el apoyo de las Fuerzas Armadas a Carabineros y la PDI para el combate al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera norte de Chile. La Contraloría, eso sí, delimitó esa colaboración al ámbito de logística, tecnología y transporte. Todo esto sin intervención directa de militares en operativos que competen a las policías. Ahora, el gobierno evalúa el ingreso de un nuevo decreto que incluya a la macrozona sur. Se está evaluando cómo esas capacidades de las Fuerzas Armadas pueden quedar a disposición del Estado y por lo tanto podrían ayudar, colaborar en proveer los bienes públicos que la ciudadanía nos demanda. Y quizás el principal, proveer seguridad a la ciudadanía en todo el territorio. Nuevo decreto y que entraría en vigencia cuando finalice el estado de excepción constitucional de catástrofe que se extienda hasta el próximo 30 de junio. Iniciativa que fue bien recibida por el jefe de Carabineros en la macrozona sur. Todo lo que sirva para sumar a la tranquilidad y a la paz social y de la Araucanía, bienvenido sea. Pero esto es bien polémico. ¿Pero por qué hacer polémico? Si esto se desarrolla en el norte sin ningún inconveniente. ¿Por qué hacer polémico en la Araucanía? Si todo lo que sume a dar tranquilidad y llevar paz a toda la región, bienvenido sea. El gobierno evalúa en forma positiva el balance de los patrullajes mixtos realizados por carabineros y militares en la macrozona sur. Además, se suma el aumento de la violencia en la Araucanía y Biobío, en comparación con el año pasado. En lo que va de este 2021, se han incrementado los ataques armados, atentados incendiarios y la usurpación de terrenos. Nos parece absolutamente pertinente la participación de los militares para llevar seguridad en las zonas donde hoy día actúan impunemente violentistas. Es el fracaso que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera en la macrozona sur y específicamente la Araucanía. Es la ausencia de diálogo. El apoyo de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur es un tema que provoca reacciones encontradas en el plano político. Yo espero que el gobierno efectivamente de una vez por todas pueda presentar esto para poder hacer lo mismo que se hace en el norte, para proteger a Chile del narcotráfico, para proteger de las fronteras, ¿cierto? Y lo mismo para hacerlo en la Araucanía. ¿A quién se le puede ocurrir que una buena idea para solucionar un conflicto territorial del Estado con su mayor pueblo originario es disminuir el presupuesto de compra de tierra y aumentar el de tanques y metralletas?
Ampliar el decreto 265 para el apoyo de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur permitiría la colaboración logística, tecnológica y de transporte a las policías, una materia que en todo caso primero tiene que ser visada por la Contraloría. A ver, ¿se pondría la vacuna para el COVID-19 en el castillo de Drácula? Bueno, suena extraño, pero muchos lo están haciendo y no solo ese castillo se ha convertido en vacunatorio. Descubrimos algunos curiosos lugares donde se está inoculando en el mundo. Franco Ferreira nos cuenta más. ¿En qué se parecen este joven y este? En que los dos se acaban de aplicar la vacuna para el COVID-19. Mi primera dosis. ¿Y en qué se diferencian? En que uno lo hizo en la casona Monte Carmelo en Providencia, calle del Arzobispo, esquina Bella Vista en Santiago. Tengo entendido que era un claustro de monjas. ¿Pensaste en eso? ¿Tuviste esa emoción? Sí, básicamente porque uno entra y está la estructura, se ve justamente como si fuera la nave central de una iglesia. Y el otro ciudadano se vacunó en el antiguo castillo de Bran, entre los bosques de Transilvania, construido en el siglo XIV y perteneciente alguna vez al gobernador de Valaquia, Vlad el Empalador, que si aún no le suena es conocido también como el castillo de Drácula. Quería visitar aquí de todos modos y para mí es como un especial 2 en 1. Al hombre en Monte Carmelo la experiencia le gustó. Hasta cierto punto sí, porque el entorno es hermoso, se advierte la historia ahí. Pero al joven en Rumania lo dejó loco. Puedes ver el castillo de inmediato y al mismo tiempo vacunarte. Fue un sueño hecho realidad. Y es que fuera de nuestras fronteras la vacunación encuentra lugares insospechados, como el lúgubre castillo de Drácula, hogar de vampiros en la novela homónima de Bram Stoker y que inspiró decenas de series y películas, donde de pinchazos en el cuello para extraer sangre se pasó a pinchazos en el brazo para introducir vacunas Pfizer. Dado que ambos tratan sobre inyecciones, no fue difícil idear una campaña de promoción. Pero no solo de Drácula viven los vacunatorios, y el mundo presenta otros bastante curiosos, como un icónico autobús acuático en Venecia, un centro comercial, el Mall Citra en Bahrein, la abadía de Westminster en Londres, o el estadio del Olympique de Lyon. Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir al estadio Groupama. Es un golpe de suerte. Ver lo que nos rodea es bastante excepcional. Para nosotros y para la gente que viene, este es un momento de mucho estrés y este entorno nos ayuda a superarlo un poco. Toda una experiencia la vacunación, como en el castillo de Drácula, donde el turista podrá disfrutar además de la exhibición de 52 instrumentos de torturas medievales, aunque eso después del pinchazo, para no asustar a los visitantes. El miedo está, al contar una historia como la que estoy contando yo, es poder continuar siendo futbolista, que es lo que más quieren. Lautaro de Buin fue el inicio de los escándalos. El padre de un futbolista acusa a Deportes Colina de realizar dobles contratos a través de platas municipales. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Mediante la corporación municipal, es decir, dinero público, se financió el contrato de al menos este futbolista. Registra 12 boletas de pagos honorarios y según el documento corresponden a monitor deportivo de la municipalidad. Irregularidades contractuales que complican al fútbol chileno. Esta vez Deportes Colina, una sociedad anónima y una acusación por dobles contratos a través de la corporación municipal. Casi 160.000 pesos líquidos. Más de un empleado municipal más, pues. Sí, estaba contratado por la corporación. Quieren realizar la Copa América sí o sí. La Copa América en algún momento... Con Manchester City y Chelsea como finalistas de la Champions, podría cambiar de sede. Estambul nuevamente queda al margen de la final si las autoridades de la UEFA acogen la petición de los ingleses para jugar en Wembley el 29 de mayo. 48 horas es el plazo que se autoimpuso la UEFA para decidir si la final de la Champions League se realizará en Estambul, Turquía. La pandemia otra vez pone en jaque calendarios y planificaciones. Turquía fue añadida a la lista roja de viajes del gobierno del Reino Unido, o sea, lugares donde
la gente del Reino Unido, el gobierno del Reino Unido no permite viajar. Y es que Turquía vive días complicados por el coronavirus, lleva una semana en confinamiento total, una situación que ha llevado a que los dos finalistas de la Champions, el Chelsea y el Manchester City, además de la Federación Inglesa, pidieran a la UEFA el cambio de escenario. Se baraja Lisboa y Londres, poniendo en duda los esfuerzos de Estambul. Hemos seguido cada indicación de la UEFA. Estambul sigue siendo la sede de la final hasta nuevo aviso. Además de los riesgos de salud, complica la cuarentena obligatoria de 10 días que hinchas y jugadores deberán realizar en su retorno a Gran Bretaña. Por eso, desde Inglaterra exigen que la final se dispute en el mítico Estadio Wembley. Escenario de postales memorables en el deporte, la música y el cine, la casa del fútbol, como se le conoce a este estadio, viviría su tercera final de Champions, la primera entre dos equipos ingleses en un recinto británico. Por eso, para muchos se trata más de un movimiento político. Bueno, acá hay una cuestión ligada, por supuesto, a la pandemia, a la situación que está atravesando Turquía, pero también a una cuestión política. Parecía que sería Estambul, pero lo que hizo Boris Johnson de agregarlos en una lista roja nos acerca a una final acá. Ganará la presión inglesa, son 48 horas para decidir si Turquía, en medio de un escenario complejo, mantendrá una final de Champions que tendrá equipos y al parecer también estadio inglés. Revisamos imágenes del triunfo del Betis en la Liga. Buena, hay devolución, tiro libre indirecto en el lugar con 54 puntos. Ahí está entonces la victoria del Betis de Claudio Bravo y también del ingeniero Manuel Pellegrini. Con esta información finalizamos el bloque deportivo de hoy. Usted sigue informándose en 24 Horas Central. Pausa comercial. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Bien, pues ya estamos de regreso y vamos a revisar a continuación lo que va a ocurrir este fin de semana, pero en el distrito 13 de la región metropolitana, que es otro lugar donde van a competir quienes quieren redactar la nueva Constitución. Está conformado por las siguientes comunas, las revisamos de inmediato: El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Espejo. Cuenta con, lo vemos ahora, 634.456 habitantes y en él se presentan 50 candidatos que quieren escribir la nueva Constitución. 26 son hombres y 24 son mujeres que se presentan en 9 listas. Las listas son estas: Apruebo Dignidad, Independientes sin Padrinos, la Lista del Pueblo, Lista del Apruebo, Lista por la Justicia Social, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Ecologista Verde, Partido Unión Patriótica y finalmente también está Vamos por Chile. Este distrito también cuenta con un escaño reservado para un representante de un pueblo originario. Y tras varios meses inubicable para la Fiscalía, el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez compareció ante el tribunal. Esto por el polémico episodio cuando se negó en Iquique a ser controlado por funcionarios de la Armada. Sin embargo, el proceso fue postergado. Antonio Ruiz nos cuenta más. Hugo Gutiérrez Gálvez, chileno. Luego de más de 20 notificaciones en sus 4 domicilios, incluso una orden de detención, finalmente este lunes se conectó a la audiencia y compareció ante el juzgado de garantía de Iquique. Su segundo nombre es Humberto, ¿cierto? Efectivamente, magistrado. El exdiputado comunista Hugo Gutiérrez frente a la justicia por el altercado del 8 de agosto de 2020, cuando se negó en la ciudad de Iquique a ser controlado por funcionarios de la Armada de Chile. Yo lo controlo a usted, porque yo soy más autoridad que usted. Sí, entonces si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted. Sí, lo controlamos todo, entonces sería un problema, ¿no? Yo soy más autoridad que usted, remató ese día el hoy candidato a la Convención Constitucional, quien en este video de campaña se declaró como clandestino, mientras permanecía durante meses inubicable para la Fiscalía, que lo acusa por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública. Bueno, quiero saludar a todos nuestros amigos. Tras la orden de detención en su contra, Gutiérrez presentó un recurso para impedirla y este lunes, ante la audiencia de procedimiento simplificado, su defensa solicitó postergar el proceso alegando que Gutiérrez no fue notificado en los plazos adecuados. No está en condiciones mi representado de ejercer su derecho en calidad de requerido en un procedimiento penal si no tiene copia de los antecedentes por los cuales está siendo acusado. La ley no favorece a quien ha estado, en este caso, casi 7 días prófugo y durante 6 meses se han intentado realizar distintas audiencias
para precisamente avanzar en la causa. El tribunal acogió este lunes la solicitud de la defensa y fijó una nueva audiencia para el próximo 2 de agosto, decisión que fue celebrada por Gutiérrez. Todo está ahora para mí muy claro, muy evidente que esto era una descarada persecución política donde el Ministerio Público se estaba prestando para los objetivos de la Armada, de una persecución ilegal, irracional, desproporcionada, injusta, pero yo creo que hoy empieza a caer. La audiencia de procedimiento simplificado se llevará a cabo a casi un año del incidente en Iquique protagonizado por Gutiérrez, a quien el magistrado despidió este lunes, no sin antes advertir. Si no estuviera por lo menos conectado ese día a esa hora, podría ser detenido. ¿Le queda claro? Me queda todo muy claro, señor magistrado. Muchas gracias. ¿Me puedo retirar ya? ...24horas.cl. Estamos a pocos días de las elecciones, 5 días solamente, y hay que votar informado. Por eso en nuestra plataforma Conoce a tu candidato o candidata tienes a tu disposición las más de 1000 propuestas de candidatos constituyentes e información de las redes sociales de los aspirantes a gobernadores y alcaldes. Infórmate en 24horas.cl. Bueno, y recordamos que todo este fin de semana vamos a estar con transmisión especial, por supuesto, con motivo de las elecciones. Sábado y domingo, Tal desde cual. muy temprano y hasta muy tarde. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos, como siempre, las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega en TVN un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer y luego The Good Doctor. No se lo pierda. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.